Es muy importante, querida comunidad, que no vivamos la imposición de ceniza como un hecho aislado. Tiene toda la razón de ser si entendemos que abrimos hoy un camino, no es un día aislado, porque da inicio a un tiempo de 40 días, por lo tanto es una ruta la que hay que hacer, que tendrá como punto de llegada la celebración más solemne y central que tiene la Iglesia a lo largo de todo el año litúrgico, el Triduo Santo, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y ahí en ese instante arrancaremos 50 días de celebración de la Pascua hasta el domingo de Pentecostés. Por lo tanto, no es un día aislado. El elemento que hoy vamos nosotros a recibir en nuestra frente, en nuestra cabeza, la ceniza, tampoco es un elemento aislado. Desde este momento tendremos que visualizar que un domingo, dentro de varias semanas, unas 6 semanas, nos vamos a dar cita con ramos para bendecir al Señor. Ni la ceniza ni los ramos tienen ningún tipo de propiedades mágicas, ninguno. Pero simultáneamente, junto a esta experiencia, ceniza, ramos, nos daremos cita nosotros acá el Jueves Santo, en la mesa que se prepara, donde Jesús nos deja el don de su propia vida, que se entrega como pan, y donde nos encontraremos con otro elemento importante, símbolo muy importante en la vida cristiana, una toalla, la que el maestro toma para lavar los pies. Pero nos encontraremos con otro elemento, ya está presente, siempre preside nuestra catedral, siempre. Curiosamente tenemos también 2 más acá, la cruz. Junto a la cruz vamos a encontrar también nosotros en la gran noche de la vigilia pascual, y ojalá seamos muchas las personas que nos demos cita en esa noche acá. Ya no cenizas, ya no ramos, ya no la cruz, sino la luz del cirio que muestra a Cristo resucitado, la palabra riquísima que nos muestra todo un proyecto de vida y de amor que Dios realiza y en el cual estamos involucrados, el agua del bautismo y de nuevo la cena que Jesús prepara, Eucaristía, para llegar 50 días más tarde a otro signo, el fuego y el viento, Espíritu Santo. La ceniza no es un elemento aislado. Si nosotros lo aislamos de todos estos elementos, si nosotros aislamos el miércoles de ceniza de todo este tiempo que se abre, 3 meses, sencillamente perdemos todo el significado que tiene. La enseñanza de Jesús en el Evangelio de hoy, una invitación para vivir este tiempo, pero esa enseñanza de Jesús que nos propone ponernos en una ruta, tiene que estar acompañada también por otros gestos de Jesús. Es el Maestro, pero lo tendremos de nuevo el Domingo de Ramos en su entrada a Jerusalén. ¿Cómo entra? Como el verdadero rey del mundo. ¿Y qué tipo de rey? Un rey que entra en un asno. No entra con un gran ejército. No entra con una gran artillería, no entra con una cantidad de armamento nuclear, no entra con eso, entra en un burro. Este mismo Jesús que se sentará a la mesa para regalarnos el don de la Eucaristía, el que vivirá la pasión, y al vivir la pasión sobre su humanidad herida, cargará nuestras propias heridas.
el que vivirá la experiencia de la muerte, porque el Dios en quien creemos pasa por la muerte. El Dios en quien creemos asume nuestra muerte. Vivirá la experiencia nueva de la resurrección y se manifestará como el viviente, el resucitado. Y el fruto de ese gran evento de la Pascua, el Espíritu. La presencia del Señor en múltiples formas. Hoy la presencia del Señor en la Eucaristía, en su palabra. Pero la encontraremos entonces también la presencia como pan de vida. Encontraremos nosotros también con una gracia única, el don del mandamiento nuevo, amarnos como Él ama, hasta el extremo. Lo encontraremos en la cruz y lo que significa la cruz, la redención del pecado. El pecado ha sido superado, la muerte ha sido vencida, es decir, la muerte de la muerte. Y eso es posible por el don de Cristo en la cruz. Nos regalará como resucitado el don de la paz, la verdadera paz, no la que los seres humanos tratamos de construir con tantas dificultades, con tantas polarizaciones, con tantos enfoques de un lado y de otro, sino la paz verdadera. Nos regalará también el Espíritu que nos hace misioneros. Las actitudes que ustedes y yo podremos tener durante todo este tiempo. Yo insisto encarecidamente, mi comunidad querida, no venimos hoy simplemente rapidito, la cruz en mi frente, la ceniza y listo. Esa es una actitud penitencial. Y quienes quieran hacerlo, que se acerquen para recibirla en su cabeza, en su frente, es porque hacen una confesión vital de su propia realidad mortal. Somos mortales, tenemos los días contados, pero además de eso la ceniza que muestra precisamente también nuestra propia realidad de vida, una realidad frágil, una realidad que sencillamente muestra nuestro propio pecado. Pero tendremos nosotros también que unirnos en una aclamación, y ese día, el domingo de Ramos, aclamando al Señor que entra, con un hosana vibrante para decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero tendremos nosotros que suscitar los sentimientos de hermanos y de amigos, así no nos conozcamos todos. Cuando el Jueves Santo nos sentemos en la mesa de la Eucaristía, donde se comparte el pan de la amistad, el pan de la fraternidad. Y tendremos sencillamente que tomar posición todos nosotros ante Jesús que dice, yo les he dado ejemplo, como yo lavé los pies, ustedes también tienen que lavarse los pies. Y seguramente tendremos que contemplar cada uno desde su propia situación de vida, de pronto desde sus situaciones de luto, de pronto desde situaciones de dolor, la cruz de Cristo, cruz gloriosa que la contemplaremos nosotros admirados, la contemplaremos sorprendidos. ¿Cómo es posible que el Señor haya querido manifestarnos su amor a través de ese signo, que para muchos era castigo, pero para Él es el don de su propia vida? Y tendremos que volver a hacer nuestras las palabras del Señor. Carguen con su propia cruz, que no significa agregarle dolor al dolor que ya tenemos en la vida. Hay suficiente dolor como para tener que agregarle más dolor, sino vivir lo que Jesús hizo de la cruz, donación de sí mismo, entrega de sí mismo. Y ojalá podamos nosotros vivir vibrantemente en la vigilia pascual la gran certeza de la presencia del Señor resucitado, que es la razón de ser de nuestra esperanza. Y ojalá durante esos 50 días del tiempo pascual, llevados de la mano de la palabra de Dios, amemos nuestra realidad de ser comunidad creyente. Nosotros no estamos llamados individualmente y nuestra espiritualidad no puede ser individualista y egoísta. El Señor nos quiere familia, nos quiere iglesia, nos quiere diócesis unida, diócesis con el don del Espíritu para ser también juntos misioneros, todos, porque cada quien ha recibido el don de una vocación propia, todos por el bautismo. Y por lo tanto, ojalá para poder decir, Señor, aquí estoy a tus órdenes.
El don que tú me ofreces es para construir la comunidad y es para hacer presente tu evangelio en el mundo del trabajo, en el mundo de la política, en el mundo de la educación, en la vida familiar, en todo lado. Y aquí estamos para ello. Mi querida comunidad, insisto, no es un hecho aislado lo que estamos celebrando hoy. No puede ser un gesto solo que no tenga continuidad. Si eso fuera así, perderíamos todo el sentido que tiene hoy acercarnos humildemente para inclinar la cabeza o levantar la frente y que se nos imponga la ceniza. Hosana al hijo de David, tendremos que decir un día. Tendremos que escuchar las palabras del Señor, hagan esto en memoria mía. Tendremos que escuchar las palabras, les dejo mi mandamiento. Tendremos que escuchar la palabra, crucifícalo, crucifícalo. Y ahí tendremos que seguir reconociendo a todas las personas crucificadas a lo largo de toda la historia por la violencia que los seres humanos vivimos. Tendremos que escuchar las palabras de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, en esos dramas espantosos de la violencia humana, solamente el perdón es capaz de desatar esos nudos impresionantes que solamente traen sufrimiento y muerte. Y tendremos que escuchar con Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, te entrego mi destino, porque solamente puede estar en ti, en nadie más. No está en una ideología, no está sencillamente en las cosas que uno tiene, en las pertenencias que uno tiene, en las cuentas bancarias que uno tiene. El espíritu se lo entregamos es al Señor, que es el único capaz de asumir nuestra muerte para participarnos de la vida de Pascua. Y tendremos que volver a escuchar con Jesús, les dejo mi paz, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo. Miren, comunidad querida, no es un día suelto, no es un gesto que se pone en la cabeza, quién sabe pensando en qué, y ya, salí con esto, cumplí con el asunto, miércoles de ceniza. Es muy significativo y les agradezco que ustedes estén acá. Hay una razón por las cuales estamos acá y cada quien sabrá por qué. Pero yo quiero insistirles que esa razón personal la situemos en todo este contexto celebrativo que comienza hoy, 40 días, Triduo Santo y después 50 días de celebración de Pascua, que es el corazón de nuestra fe. Un momento en que estamos arrancando hoy, que es un tiempo de preparación hacia la celebración de la mayor intervención que Dios ha hecho en la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo. Esa es la mayor intervención, ser capaz de vencer la muerte en su mismo terreno, en el terreno de la muerte. La cruz de Cristo, donde el pecado quedó redimido y la reconciliación entre nosotros y nuestra con el Señor es posible. Tendremos nosotros, ojalá, aceptar la invitación a vivir una vida nueva, porque ese es el sentido de celebrar la Pascua. Es para que sea realidad en nuestra vida y ojalá seamos también comunidad misionera. Cuaresma, 40 días que los arrancamos hoy, en un miércoles que no puede ser aislado, en un elemento, la ceniza, que no puede ser aislado, en una celebración que no puede ser aislada, sino que tiene toda la razón de ser cuando se inserta en este hermoso movimiento, en el tiempo que arranca hoy y que nos llevará hasta el domingo de Pentecostés, para después seguir viviendo en la vida ordinaria desde la novedad de la vida de la Pascua de Cristo. La palabra de Dios nos ha regalado unas frases fuertes. Permítanme en mi meditación sencillamente resaltar unas. Una primera palabra fuerte que nos ha anunciado la palabra del Señor hoy. Un anuncio esperanzador. Al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado en favor nuestro, para que lleguemos a ser personas justas. Cristo no conoció pecado, y la expresión es muy fuerte, lo volvió pecado. Es decir, lo hizo cercano a la realidad nuestra, que es una realidad frágil, mortal, incoherente y muchas veces egoísta. Y ahí tenemos una esperanza enorme porque hay alguien que nos acompañe en esas realidades personales de pecado. Tendremos que escuchar las palabras de la segunda lectura de hoy. Les pido, y dice ese texto, en el tiempo favorable te escuché, en el día de salvación te ayudé.
El Señor escucha y ayuda en el tiempo favorable. Pero qué bueno volver a escuchar ese mismo texto que dice, hoy es tiempo favorable, hoy. Miren cuántas cosas pueden pasar en la vida de una persona en un día cualquiera, cuando uno se arriesga a decir, hoy quiero que sea un día favorable para acoger el amor de Dios en mi vida. No se necesita una fecha especial, no se necesita un evento especialísimo. Cualquier día puede ser tiempo favorable. De ahí la invitación de la palabra de Dios. No nos demos el lujo, como dice el texto, de echar en saco roto la gracia de Dios. Miren, los seres humanos nos damos el lujo de perder el amor de la vida. Nos damos el lujo de perder amistades en la vida. Nos damos el lujo de perder relaciones familiares hermosas. Nos damos el lujo de perder verdaderos tesoros por acaparar otros quizá. Y nos damos el lujo de permitir que la gracia de Dios pase de largo cuando tiene un poder de renovación impresionante. Por eso lo que San Pablo dice, aprovechemos el tiempo y no echemos en saco roto la gracia del Señor. Pero también la palabra del Señor nos invita a un reconocimiento personal. Qué bueno hacerlo, sin ningún problema. Qué bueno poder decir, yo reconozco mis culpas y tengo siempre presentes mis pecados. Dejar de lado tantas autojustificaciones que uno tiene y sencillamente reconocer ante el Señor, soy frágil. Y sencillamente mi fragilidad, falta de amor, la pongo ante ti, ante tu misericordia. Tendremos que volver a escuchar hoy, como lo vamos a decir cuando impongamos la ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Lo dijo también el profeta, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, llantos, lamentos, conviértanse a un Dios que es compasivo. Qué hermoso poder uno presentarle su propia realidad frágil a la misericordia. No le estamos presentando nuestra realidad frágil a un juez implacable, sino a la misericordia que no tiene límites. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo dudar de vivir esa experiencia? Tendremos que, ojalá, hacer una súplica insistente, como dice también el Salmo de hoy. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, lava mi culpa. Permitamos que Él nos renueve, permitamos que Él nos dé vida nueva, permitamos, como dice el mismo Salmo, que Él nos afiance con espíritu generoso. Y esa súplica del Salmo, ¿por qué no hacerla durante toda la Cuaresma? Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Y finalmente, la ruta de la Cuaresma nos invita a vivir una experiencia que es muy importante hacerla. Cuando realices tus actos de piedad, dice el texto del Evangelio de Mateo, no lo hagas delante de todas las personas para que te vean, te feliciten, te aplauden, te reconozcan, sino entra en lo secreto de tu corazón y allí tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Esa invitación al ocultamiento respecto de las personas y a la visibilización respecto del Señor es muy importante, porque eso permite que nosotros nos encontremos con nuestra propia conciencia, con nuestras propias dudas, con nuestras propias convicciones y certezas, con nuestros temores. ¿Ante quién? Ante el Padre Celestial, al cual uno no tiene que fingirle, uno no tiene que engañarlo para decir aquí estoy, Señor. Es volver a nuestra propia interioridad como personas capaces de vivir desde dentro, desde el corazón, desde la conciencia, desde valores, desde convicciones. Y la triple ruta que la palabra nos propone hoy, el ocultamiento de la limosna. Cuando des limosna, que tu mano izquierda o derecha no sepa lo que hace la otra. Y no tenemos que ser publicistas de la limosna que hacemos. Pero cuando se habla de limosna en el Evangelio, no se habla simplemente de la monedita que de pronto por ahí la tenemos. Estamos hablando nosotros de relaciones nuevas, la relación con los demás. Estamos hablando nosotros de relaciones fraternas, de relaciones amistosas, de relaciones solidarias, de relaciones que se edifican sobre la verdad y no sobre la mentira.
de relaciones que se edifican sobre el respeto, sobre el cuidado recíproco, de relaciones definitivamente liberadas de la violencia, de relaciones definitivamente purificadas del egoísmo que concentra el corazón y que crea tantos problemas. Definitivamente relaciones donde nos miremos mutuamente, no como alguien a quien explotar, alguien a quien manipular, alguien a quien instrumentalizar en beneficio personal. Y haz eso para que el Señor lo vea y Él hará fecunda tu caridad. Pero en segundo lugar nos habla del ocultamiento de la oración. Y sí, querida comunidad, hay que intensificar la oración. Ojalá demos tiempo a la oración. No la oración de carrera, un tiempo donde en la casa, un momento en algún instante de descanso, pasar por nuestra catedral, unos minutos de silencio ante el Señor con la palabra. Pero ¿por qué es importante esto? Porque orar es ir a la fuente de la vida misma. Es ir al manantial inagotable del amor verdadero. Es ponernos en comunión con el dador de todo bien perfecto. Es ponernos en contacto con el que nos crea y es capaz de reconstruir nuestra vida que a veces está herida, a veces se vuelve pedazos que hay que tratar de armar. Él es el único que nos reconstruye internamente. Es el único que al llamarnos hijos e hijas nos saca de las situaciones de esclavitud para vivir precisamente en la relación filial amorosa con Él. Es el principio y el fin de todo, en quien está nuestra vida. Es el único Señor. Es el Padre de toda misericordia que nos participa su propia vida. Y eso es la oración. Por eso intensificarla en lo secreto. Tu Padre lo ve en lo secreto, te lo recompensará. Y la última invitación, en lo oculto, el ayuno. Cualquiera podrá decir, pues nos vamos a privar de alguna golosina que nos guste, nos vamos a probar de alguna cosa, vamos a limitarnos de ver tanto celular, nos vamos a limitar. Cada uno verá que en un momento determinado lo está atando y lo está esclavizando. Cada uno podrá decidir, yo me puedo privar de esto, pero para compartirlo con alguien que no lo tiene. Pero el ayuno significa desapego, despojo, simplificar muchas cosas que en la vida las complicamos demasiado. Las mismas relaciones pueden ser distintas cuando sean más sencillas. Ayuno significa crecer en dominio de uno mismo, capaz de ser señor de nuestra propia vida, señores de nuestra propia vida, tener dominio sobre nuestras propias inclinaciones, deseos y muchas veces cuestiones pasionales que son las que dañan muchas veces las relaciones. Significa liberarnos de cadenas que nos impiden crecer en la disponibilidad para el servicio, en la disponibilidad para que el Espíritu de Dios haga su obra en nosotros. Capacidad de desprenderme de algo para tender la mano a un hermano que lo necesita, a alguien que realmente tiene una carencia enorme y que precisamente en mi acto de despojo puede venir en auxilio suyo. Sencillamente con el texto tan hermoso de hoy, también del Salmo responsorial. Devuélveme la alegría de la salvación, dice ese texto, hermoso. Poder decir, libero mi corazón para vivir en verdadera alegría. Querida comunidad, queridas hermanas, queridos hermanos, arranquemos este tiempo de Cuaresma, pero con todo el sentido que tiene. No es un día aislado, no es un gesto aislado. Se enmarca en una ruta hermosa a través de 90 días, 40 de Cuaresma, 50 de Pascua y en el medio lo que da razón de ser a nuestra fe cristiana. Lo que hace posible que nuestro paso por este mundo tenga sentido y sea fecundo. Lo que transforma los dolores humanos y las cruces. Lo que es capaz de vencer la violencia que nos mata a los seres humanos. La pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Nos preparamos desde hoy para celebrarla con un enorme fruto y luego prolongaremos la celebración durante 50 días. Nos damos cuenta que la ceniza no es un gesto aislado,
no es un signo aislado, sino es una puesta en camino ante la realidad de nuestra vida como es. Frágil, pecadora, muchas veces incoherente, apasionada, a veces egoísta, interesada, pero ante la misericordia del Señor que nos quiere personas nuevas y que nos participa la vida nueva que solamente Jesucristo nos obtiene en su Pascua. María, Nuestra Señora, es la Virgen del Camino. Ella nos acompañará. Y el Papa Francisco, en el mensaje que escribió para este día, en este año jubilar, el de la esperanza, nos invita: caminemos juntos en la esperanza. Pongámonos en marcha juntos con ese don de la esperanza que tiene su soporte en la resurrección de Cristo. Es lo que nos abre futuro. El futuro es posible porque Cristo venció la muerte. El futuro es posible porque la muerte ha sido vencida. El futuro es posible porque el pecado ha sido redimido y perdonado. El futuro es posible porque el mal ha sido vencido. Tomémonos un momento en oración personal, interiorizando un poco esta palabra que yo he comentado, y que esa sea la mejor disposición para que en un minuto pasemos a vivir lo que la liturgia nos propone hoy, que es una fila de hermanos que caminamos en la vida juntos, pero que reconocemos humildemente nuestra condición de pecadores y por eso recibimos la ceniza, pero que ponemos nuestras manos en la misericordia liberadora y renovadora del Señor. Oremos juntos un instante en silencio.